¿Alguna vez te has preguntado cómo orar con fe y ver respuestas reales en tu vida? Tal vez has hablado con Dios, pero sientes que las respuestas tardan o que no sabes exactamente cómo acercarte a Él en oración. La verdad es que Dios siempre escucha, y la Biblia nos da principios poderosos sobre cómo fortalecer nuestra conexión con Él. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, la oración ha sido el canal a través del cual Dios transforma corazones, abre caminos y renueva fuerzas. En este mensaje, exploraremos 15 versículos clave que nos enseñan a orar con confianza, a acercarnos con sinceridad y a experimentar la respuesta de Dios en nuestra vida diaria. Cada uno de estos pasajes nos revelará cómo Jesús, los profetas y los apóstoles vivieron el poder de la oración y cómo tú también puedes hacerlo. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: quiero fortalecer mi oración. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe y declarando tu deseo de crecer en tu relación con Dios. Acompáñame en este recorrido y descubramos juntos lo que la Biblia nos enseña sobre una oración genuina y llena de poder. Comencemos. Número 1. La oración es un diálogo con Dios. Jeremías, capítulo 29, versículos 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. ¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero no escuchas respuesta? A veces, cuando oramos, podemos pensar que es un monólogo, como si estuviéramos hablando al aire sin recibir contestación. Pero la verdad es que la oración es un diálogo, es una conversación viva entre nosotros y Dios. Él siempre está dispuesto a escucharnos, sin importar el momento o la situación en la que nos encontremos. La invitación de Dios a invocarlo es universal. No necesitas ser una persona especialmente espiritual ni tener un nivel de fe avanzado para acercarte a Él. Dios no establece filtros ni condiciones para escucharnos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12, Él nos asegura que cuando lo invocamos, nos escucha. ¿No es maravilloso saber que cada palabra que sale de nuestro corazón llega a sus oídos? La oración es el medio más directo para acercarnos a Dios. No necesitamos intermediarios ni procesos complicados, solo basta con elevar nuestra voz o incluso hablarle en silencio. Él está a solo una oración de distancia. Pero aquí está lo más importante. Orar no significa solo hablar, sino también aprender a escuchar. En la quietud de nuestro corazón, Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de las circunstancias y hasta de personas que nos rodean. A veces oramos esperando respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo y de formas que quizás no comprendemos en el momento. Su respuesta puede ser un sí, un no o un espera, pero siempre será para nuestro bien. ¿Te has sentido alguna vez frustrado porque no ves un resultado al instante? No significa que Dios no esté actuando. Su tiempo es perfecto y sus planes siempre son mejores que los nuestros. Otro punto importante es que no hay oraciones pequeñas para Dios. Lo que nos preocupa también le importa a Él. No importa si es un problema grande o una inquietud aparentemente insignificante. Nuestro Padre Celestial se interesa en cada detalle de nuestra vida. Él nos escucha porque nos ama. No es un Dios distante ni indiferente, sino un Padre cercano y atento. Además, la oración no es solo para pedir. A veces nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que olvidamos el poder de la gratitud y la alabanza. Un corazón agradecido siempre encontrará razones para acercarse a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto su amor y fidelidad en nuestras vidas? La oración también es un espacio para reconocer su bondad y agradecerle por lo que ha hecho y seguirá haciendo. Así que la próxima vez que ores, recuerda que no estás hablando solo. Dios está escuchando. Está atento a cada palabra y a cada suspiro de tu corazón. Confía en que Él te oye, te ama y responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. ¿Estás listo para convertir tu oración en un verdadero diálogo con Dios? Número 2. Dios está cerca de los que lo buscan con sinceridad. Salmo 145, 18.
Cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan en verdad. Dios no está lejos, está más cerca de lo que imaginas. A veces pensamos que encontrarlo requiere esfuerzos sobrehumanos, como si tuviéramos que hacer algo extraordinario para llamar su atención. Pero no es así. La Biblia nos dice en el Salmo 145, verso 18: Cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan en verdad. Él se deja encontrar por quienes lo buscan con un corazón sincero. La sinceridad es clave en la oración. No se trata de repetir frases vacías o palabras elegantes, sino de hablar con Dios con autenticidad. ¿Has sentido alguna vez que Dios está lejos? Tal vez no sea Él quien se ha alejado, sino nosotros. Nos distraemos, nos perdemos en preocupaciones, en dudas, en culpa, pero Él sigue ahí, esperando con los brazos abiertos. Cuando nos acercamos con fe, aunque no entendamos su plan, Dios responde. Orar con verdad significa abrir el corazón sin filtros ni apariencias. No necesitamos demostrarle nada. Él ya conoce nuestra realidad. No hay que esconder los miedos, las dudas, los errores. Dios no espera perfección, espera honestidad. Y cuando oramos con sinceridad, algo cambia dentro de nosotros. Nos volvemos más auténticos, más conscientes de quiénes somos y de cuánto necesitamos a Dios. La oración nos transforma porque nos pone en contacto con la verdad, y la verdad siempre libera. Cada persona tiene una conexión única con Dios. No hay una única manera correcta de orar, porque no es un ritual, sino una relación viva y real. Y lo mejor es que Dios nos invita a acercarnos sin miedo, sin importar cuánto hayamos fallado. Siempre podemos volver a Él. No importa cuántas veces hayamos caído, su amor es inagotable y su misericordia no tiene fin. Cuanto más hablamos con Dios, más experimentamos su presencia en nuestra vida. Es como una amistad que se fortalece con el tiempo. Orar con sinceridad es como hablar con un amigo que nunca te juzga, que te comprende y que siempre está ahí. Dios no se aleja ni se cansa de escucharnos. De hecho, Él anhela que nos acerquemos, que depositemos nuestras cargas en Él y que confiemos en su guía. Muchas veces, la falta de fe o el temor al rechazo nos hacen dudar de su cercanía, pero Él nos asegura en su palabra que está atento a nuestra voz. No debemos esperar a ser suficientemente buenos para buscarlo, porque nunca se ha tratado de nuestro mérito, sino de su gracia. Así que hoy, dile a Dios exactamente lo que sientes. No lo adornes, no lo filtres, solo háblale con el corazón. Si estás feliz, agradécele. Si estás triste, cuéntale. Si te sientes perdido, pídele dirección. Él está más cerca de lo que crees, listo para escucharte, abrazarte y guiarte. Su amor no cambia, su fidelidad es eterna. Acércate a Él con confianza, porque Él siempre ha estado esperándote. Número 3. La importancia de la intimidad en la oración. Mateo capítulo 6, versículo 6. La oración es un encuentro íntimo con Dios. No es un acto para impresionar a los demás, ni un ritual vacío, sino un momento personal, un espacio donde podemos ser completamente nosotros mismos. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Desconectarnos del ruido nos ayuda a escuchar mejor su voz. A veces, el mayor obstáculo en la oración no es la falta de palabras, sino la cantidad de distracciones a nuestro alrededor. Dios está siempre presente, pero ¿estamos realmente prestando atención? Apartar un momento y un lugar para hablar con Él marca la diferencia. No es que Dios necesite privacidad, somos nosotros quienes necesitamos enfocarnos en su presencia sin interrupciones. Cerrar la puerta es más que un acto físico, es una actitud del corazón. Es decidir que, por unos minutos, nada más importa, solo estar con Dios. No hay exigencias de tiempo ni de forma.
No necesitas palabras perfectas ni un guión elaborado. Dios no busca oraciones hermosas, busca corazones sinceros. Cuando nos presentamos ante Él sin máscaras ni apariencias, le permitimos obrar en nuestras vidas de manera auténtica y profunda. La oración privada tiene un poder que muchas veces no notamos de inmediato. Lo que cultivamos en lo secreto se refleja en nuestra vida diaria. La fe pública se fortalece en la intimidad con Dios. Así como una relación de pareja crece con conversaciones privadas, nuestra relación con Dios se construye en esos momentos personales donde le abrimos el corazón sin reservas. Es en esos espacios de comunión donde aprendemos a depender más de Él, a escuchar su voz y a entender su propósito para nuestras vidas. Muchos piensan que orar es solo pedir, pero la oración es mucho más que eso. Es agradecer, alabar, reflexionar y también escuchar. A veces, las mejores respuestas de Dios vienen en los momentos de silencio, cuando dejamos de hablar y simplemente permanecemos en su presencia. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la sinceridad con la que nos acercamos a Él. Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos, pero desea que acudamos a Él con confianza y humildad. Cuando este hábito se vuelve parte de nuestra vida, algo cambia en nosotros. Nos sentimos más en paz, más confiados, más alineados con su propósito. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero sí veremos transformación en nuestra manera de vivir. La oración nos ayuda a crecer espiritualmente, a fortalecer nuestra fe y a recordar que no estamos solos en nuestras luchas diarias. Esta semana, encuentra un espacio tranquilo para orar. Aunque sean 5 minutos, notarás cómo cambia tu día. Dios te espera en lo secreto, listo para escucharte y para hablarte. Su presencia está disponible en todo momento. Solo debemos dar el paso y acercarnos a Él con un corazón dispuesto y sincero. Él está ahí, esperando por ti. Número 4. La fe es la clave para recibir respuesta. Marcos 11:24. La fe es la clave para recibir respuesta. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. No basta con pedir, hay que creer. La oración sin fe es como sembrar sin esperar cosecha. Dios quiere que confiemos en Él, que depositemos nuestras cargas en sus manos con la certeza de que ya está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos alcanzan. A veces esperamos una respuesta específica, pero Dios, en su sabiduría, nos da lo que realmente necesitamos. Puede que la respuesta sea diferente a lo que imaginamos, pero siempre será lo mejor para nosotros. Creer es el primer paso para recibir. La incredulidad nos cierra las puertas a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Orar con fe significa confiar en el carácter de Dios. Él es bueno, fiel y justo. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios honra la oración de quienes confían en Él. Abraham creyó en la promesa de Dios y fue padre cuando ya parecía imposible. Moisés confió en que Dios abriría el Mar Rojo, aun cuando todo indicaba que no había salida. La mujer que tocó el manto de Jesús lo hizo con la certeza de que sería sanada, y así fue. Pero la fe no solo nos ayuda a recibir respuestas, también nos sostiene en la espera. Porque aunque la respuesta no llegue de inmediato, Dios nunca falla. Cuando oramos con fe, nuestra actitud ante la vida cambia. Dejamos de vivir con ansiedad y empezamos a caminar con paz, esperanza y propósito. La confianza en Dios nos libera del miedo al futuro y nos permite descansar en su voluntad perfecta. A veces, la espera es el mayor desafío. Queremos respuestas rápidas, pero Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro. Su calendario es perfecto, aunque a nosotros nos cueste entenderlo. La fe nos ayuda a aceptar que, incluso en la aparente demora, Dios sigue en control. Su amor y sabiduría superan nuestro entendimiento, y sus planes
son siempre mejores que los nuestros. Cuando nuestra fe es firme, no dependemos de las circunstancias para estar en paz. Podemos enfrentar dificultades con la certeza de que Dios tiene un propósito en cada situación. La fe transforma nuestra oración de simple petición en una expresión de confianza absoluta en Dios. No oramos con temor ni con dudas, sino con la seguridad de que Él escucha y responderá según su voluntad perfecta. ¿Estás orando con fe o con dudas? Hoy entrega tus peticiones con confianza. Cree que Dios ya está obrando, porque Él siempre cumple sus promesas. No permitas que la incertidumbre te detenga. Confía, espera y mantente firme. Dios es fiel y su respuesta llegará en el momento justo. Solo cree. Número 5. La oración es la clave para la paz interior. Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. La oración es la clave para la paz interior. ¿Cuántas veces nos hemos sentido agobiados por la ansiedad sin saber qué hacer? Dios nos da una respuesta clara en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es el antídoto contra la ansiedad. No estamos diseñados para cargar solos con nuestras preocupaciones. Dios nos llama a dejarlas en sus manos, a confiar en que Él tiene el control. Y lo mejor es que no hay una situación en la que la oración no sea válida. En toda ocasión significa que podemos orar en cualquier momento, sin importar la circunstancia. No hay límites para hablar con Dios. Cuando pedimos con fe, el corazón se alivia. Hablar con Dios no solo es presentar nuestras peticiones, es soltar lo que nos pesa y descansar en su amor. Pero hay un detalle importante: la gratitud. No solo pidamos, también demos gracias. Agradecer incluso antes de ver la respuesta es un acto de fe que cambia nuestra actitud y nos recuerda que Dios ya está obrando. La paz de Dios va más allá de la lógica humana. Tal vez todo a nuestro alrededor parezca caótico, pero su paz nos sostiene. No es una paz basada en circunstancias perfectas, sino en la certeza de que Dios está presente en medio de cualquier situación. Y no solo nos escucha, sino que protege nuestra mente y nuestro corazón, ayudándonos a ver la vida desde su perspectiva. Cuando dejamos nuestras preocupaciones en oración, podemos enfocarnos en lo que realmente importa. La paz no siempre viene con respuestas inmediatas, pero sí con la seguridad de que Dios tiene el control. Vivir en oración es vivir en paz. No significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que aprenderemos a caminar con la tranquilidad de saber que Dios está con nosotros en cada paso. Orar nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. A veces, nuestras preocupaciones parecen gigantes, pero cuando las ponemos en manos de Dios, recordamos que Él es más grande que cualquier dificultad. La fe nos permite ver los problemas desde una óptica diferente, no como barreras insuperables, sino como oportunidades para confiar más en Él. Además, la oración nos permite fortalecer nuestra relación con Dios. Así como una amistad crece con la comunicación constante, nuestra cercanía con Dios se afianza cuando hablamos con Él cada día. No se trata solo de pedir, sino de escuchar, de abrir el corazón y de permitir que su paz llene cada rincón de nuestra vida. ¿Alguna vez has pasado una noche sin dormir por preocupación? Dios nos ofrece un descanso real cuando confiamos en Él. La próxima vez que la ansiedad toque a tu puerta, respóndele con una oración. Habla con Dios, dile lo que sientes y confía en que Él ya está obrando. Dios está esperando para darte la paz que tanto necesitas. No dejes que la preocupación gobierne tu corazón. Entrégaselo a Dios en oración y experimenta la paz que solo Él puede dar. Su paz no solo alivia nuestra mente, sino que nos fortalece para seguir adelante con fe y confianza. Número 6. Orar sin cesar es vivir en constante conexión con Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18.
Orar sin cesar es vivir en constante conexión con Dios. A veces pensamos que orar significa estar todo el día de rodillas o aislarnos en un lugar silencioso, pero no es así. La Biblia nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18: Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios quiere que la oración sea parte natural de nuestra vida, no algo ocasional, sino un estilo de vida. Orar sin cesar significa vivir con una actitud constante de oración. No se trata solo de momentos específicos, sino de incluir a Dios en cada parte de nuestro día. Mientras trabajamos, mientras caminamos, mientras tomamos decisiones, Dios siempre está disponible. No hay momentos incorrectos para hablar con Él. Podemos susurrarle una oración mientras conducimos, darle gracias en medio de una conversación o pedirle sabiduría antes de responder un mensaje. La oración no es un evento, es un estado del corazón. Cuando vivimos en oración, nuestra alegría se mantiene incluso en tiempos difíciles. No porque todo sea perfecto, sino porque sabemos que no estamos solos. La oración nos recuerda que Dios está con nosotros, que nos escucha y que su amor nos sostiene. Y algo fundamental en esta vida de oración es la gratitud. Agradecer es una forma poderosa de orar. Cuando damos gracias, estamos reconociendo la bondad de Dios en nuestra vida, aún en medio de las pruebas. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a confiar más en Él. A veces pensamos que debemos orar con palabras largas y elaboradas, pero no es así. Una oración breve también tiene poder. Un simple «Señor, ayúdame» o «Gracias, Dios», es suficiente para conectarnos con Él. Lo importante no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad del corazón. Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones dispuestos a hablar con Él con confianza y amor. El enemigo quiere que dejemos de orar, porque sabe que la oración nos conecta con el poder de Dios. Por eso es importante hacer de la oración un hábito diario, algo tan natural como respirar. Cuando mantenemos una vida de oración, nuestra fe se fortalece sin que nos demos cuenta, y comenzamos a experimentar a Dios de manera más tangible. La oración no solo nos cambia a nosotros, también impacta nuestro entorno. Una vida de oración puede influenciar a quienes nos rodean y ser un testimonio vivo del amor de Dios. Si Dios está siempre con nosotros, ¿por qué no hablarle en todo momento? Intenta hablar con Él a lo largo del día, como si fuera tu mejor amigo. Notarás la diferencia en tu paz, en tu confianza y en tu relación con Él. No hay conversación más transformadora que la que tenemos con Dios. Además, la oración continua nos ayuda a mantenernos alineados con la voluntad de Dios. A través de la comunión constante con Él, nuestras decisiones se tornan más sabias, nuestra paciencia se fortalece y nuestra fe se arraiga aún más. No es necesario esperar un momento perfecto para orar. Cada instante es una oportunidad para acercarnos más a Él. Una vida de oración es una vida fortalecida, llena de propósito y guiada por el Espíritu Santo. Que orar sin cesar se convierta en un estilo de vida para nosotros. Que cada pensamiento, cada acción y cada respiro sean una expresión de nuestra confianza en Dios. Cuando entendemos que Él está siempre presente, nuestra vida cambia por completo. Orar sin cesar es vivir en una relación continua con el Creador, confiando en su guía, dependiendo de su amor y descansando en su paz. En todo momento, en cada circunstancia, Dios nos invita a hablar con Él, a descansar en su presencia y a encontrar en la oración la clave para una vida plena y en paz. Número 7. Cuando no sabemos qué hacer, podemos pedirle sabiduría a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Cuando no sabemos qué hacer, podemos pedirle sabiduría a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos sin saber qué camino tomar? La buena noticia es que Dios nos da una respuesta clara en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Todos,
En algún momento necesitamos sabiduría. No importa cuánto sepamos, siempre habrá situaciones que nos superen, decisiones difíciles que tomar, caminos que parecen inciertos. Dios es la mejor fuente de sabiduría. A veces confiamos demasiado en nuestra lógica, en nuestras emociones o en los consejos de otras personas, pero la verdadera sabiduría viene de Él. Pedirle sabiduría no es una muestra de debilidad, sino de humildad. Reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos su dirección nos acerca más a Él. Y lo mejor de todo es que Dios nos la da sin reproches. No se molesta ni se cansa de nuestras preguntas. Nos escucha con paciencia y nos guía con amor. La sabiduría de Dios nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos evita problemas innecesarios, nos libra de errores costosos y nos lleva por caminos de bien. Es cierto que, a veces, la respuesta no es inmediata, pero llega en el momento adecuado. Dios nunca se adelanta ni se retrasa. Su dirección siempre es perfecta. Cuando oramos y esperamos en Él, aprendemos a confiar en su tiempo y en su manera de actuar. Una de las formas más seguras de recibir su sabiduría es buscarla en su palabra. La Biblia es un manual lleno de consejos prácticos, verdades eternas y principios que iluminan cualquier situación. La oración y el estudio de la palabra nos permiten discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y algo importante, la sabiduría de Dios siempre está alineada con su carácter. Si algo nos lleva a la paz, la justicia y el amor, es porque proviene de Él. Además de la Biblia, Dios usa otras maneras para guiarnos. Puede hablarnos a través del consejo de personas sabias, de circunstancias que nos muestran el camino correcto o de la paz que sentimos al tomar una decisión alineada con su voluntad. Cuando buscamos su dirección, Él nos da claridad y nos ayuda a ver más allá de lo inmediato. Pedir sabiduría no significa que siempre entenderemos todo de inmediato. A veces, Dios nos da pequeñas luces en el camino en lugar de mostrarnos el panorama completo. Esto nos enseña a depender de Él cada día. La confianza en su sabiduría nos lleva a caminar con fe, sabiendo que Él nos conducirá en la dirección correcta. Cuanto más pedimos sabiduría, más aprendemos a confiar en la dirección de Dios. ¿Cuántas decisiones has tomado sin orar antes? ¿Cómo cambiaría tu vida si primero le pidieras sabiduría a Dios? Antes de tomar una decisión importante, tómate un momento para orar y pedir dirección. No hay mejor guía que la de Dios. Cuando confiamos en su sabiduría, nuestras vidas se llenan de paz y propósito. Verás cómo su sabiduría transforma tu manera de vivir. Número 8. Dios ya tiene la respuesta antes de que la pidamos. Isaías 65, 24. Dios ya tiene la respuesta antes de que la pidamos. Qué increíble es saber esto. En Isaías 65, 24, Dios nos dice: antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando, cuando yo los escucharé. Esto nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades antes de que siquiera las expresemos. Su amor y su conocimiento sobre nosotros son infinitos, y nada de lo que vivimos le toma por sorpresa. A veces pensamos que orar es informarle a Dios de lo que nos pasa, como si Él no lo supiera. Pero la oración no es para informarle, sino para conectarnos con Él, para alinear nuestro corazón con su voluntad. Dios ya está trabajando en nuestras vidas, incluso antes de que pidamos su ayuda. Él nos escucha antes de que abramos la boca. Sin embargo, hay momentos en los que oramos y sentimos que Dios se tarda en responder. Nos inquietamos, nos desesperamos, pero la verdad es que su respuesta ya está en camino. No siempre la vemos de inmediato, pero Dios nunca llega tarde. Nuestra relación con Él nos permite confiar en que siempre tiene el control, que su plan es perfecto y que su tiempo es mejor que el nuestro. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios y su dirección. Y lo maravilloso es que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Nos llena de paz, fortalece nuestra fe y nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios. A veces,
Él nos sorprende con respuestas que jamás habríamos imaginado. Es como un padre que ya ha preparado el regalo antes de que su hijo lo pida. Orar con fe significa saber que Dios ya ha escuchado y que la respuesta llegará en su tiempo perfecto. Así que, si sientes que Dios tarda en responder, recuerda que Él ya estaba obrando en tu vida incluso antes de que oraras. Confía, espera y sigue orando, porque la respuesta de Dios es segura y siempre llega en el momento justo. Él ya ha escuchado. También es importante recordar que Dios responde de diversas maneras. A veces su respuesta es un sí inmediato, otras veces es un espera, y en algunas ocasiones es un no, porque tiene algo mejor para nosotros. Nuestra tarea es confiar en su sabiduría y amor infinito. La clave está en mantener una relación constante con Él, no solo cuando necesitamos algo, sino cada día, fortaleciendo nuestra fe y nuestro espíritu. Así que sigue orando con la certeza de que Dios está escuchando y que su respuesta, sea cual sea, siempre será la mejor para ti. Descansa en su fidelidad y en su amor inagotable. Número 9. La persistencia en la oración trae resultados. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesús nos enseñó que la perseverancia en la oración es clave. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero eso no significa que Dios no esté obrando. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que debemos orar siempre y no desanimarnos. Esta mujer insistía tanto que un juez injusto terminó concediéndole lo que pedía. Si un juez humano respondió a la insistencia, ¿cuánto más lo hará Dios, que es justo y amoroso? Dios no se olvida de nuestras oraciones. Aunque parezca que tarda, Él está obrando. Pensemos en Ana, la madre de Samuel. Oró con lágrimas durante años pidiendo un hijo, y Dios respondió con Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. La espera no fue fácil, pero su fe persistente dio fruto en el tiempo perfecto de Dios. A veces queremos respuestas rápidas, pero Dios nos enseña a esperar. Otro ejemplo poderoso es el de Elías, quien oró por lluvia tras una gran sequía. No fue suficiente con una sola oración. Tuvo que orar 7 veces antes de que apareciera una pequeña nube. Sin embargo, su perseverancia trajo una gran tormenta de bendición. Las grandes respuestas requieren una fe constante. La Biblia nos muestra que muchos milagros ocurrieron después de una fe persistente. Pero la oración no solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros. Nos moldea, nos fortalece y nos ayuda a confiar más en Dios. La perseverancia en la oración es una prueba de que creemos en su fidelidad. Dios honra la fe de quienes no se rinden. Cada vez que seguimos orando, a pesar de las dudas o del tiempo de espera, demostramos que confiamos en su amor y su plan. Es importante entender que Dios responde de diferentes maneras. A veces dice sí, otras espera, y en ocasiones no, porque tiene algo mejor para nosotros. Su silencio no es ausencia, sino una oportunidad para crecer en fe. La perseverancia en la oración nos ayuda a aceptar su voluntad con un corazón humilde y confiado. Así que hoy pregúntate, ¿cuántas veces has dejado de orar porque pensaste que Dios no te escuchaba? Es posible que la respuesta ya esté en camino, pero que aún no la veas. Hoy es un buen día para retomar esa oración que dejaste a medias. Si tienes una petición que parece no ser respondida, sigue orando con fe. Dios nunca llega tarde. En cada oración persistente hay una demostración de amor y confianza en Dios. No nos cansemos de hablar con Él, de compartir nuestras alegrías, luchas y anhelos. La oración es un puente que nos une a su corazón y nos fortalece para seguir adelante. Cuando oramos sin cesar, cultivamos una relación más profunda con Dios y aprendemos a descansar en su perfecta voluntad. Sigue orando, sigue creyendo. Dios está obrando en tu vida, aun cuando no lo veas. Persevera y confía. Número 10. Acercarnos a Dios con confianza en la oración. Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Dios no nos rechaza cuando nos acercamos a Él. Su trono es un lugar de gracia, no de juicio para sus hijos. Podemos orar con confianza, sabiendo que nos ama y que nos recibe con los brazos abiertos. No importa nuestra condición, nuestro pasado o nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a recibirnos y restaurarnos. Su amor es inagotable y su misericordia se renueva cada día. Un ejemplo de esta verdad es la mujer con flujo de sangre. A pesar de su enfermedad y del rechazo social que sufría, ella se acercó a Jesús con fe y valentía. No pidió permiso, simplemente tocó su manto creyendo que solo ese contacto sería suficiente para sanarla. Y así fue. En ese instante, Jesús la sanó y la restauró completamente. No la rechazó ni la reprendió por haberlo tocado, sino que la llamó hija y le confirmó que su fe la había salvado. Este relato nos enseña que Dios no pone barreras para acercarnos a Él. La fe nos abre el camino hacia su gracia. Otro ejemplo poderoso es Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús con insistencia, a pesar de que la multitud intentaba callarlo. No permitió que la presión de los demás lo silenciara. Al contrario, gritó aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Su fe y persistencia llamaron la atención de Jesús, quien lo escuchó, lo llamó y le devolvió la vista. Este relato nos enseña que Dios escucha el clamor de aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Él no se aleja ni nos ignora. Al contrario, está atento y responde en el momento preciso. Nuestra identidad como hijos de Dios nos da la libertad de acercarnos a Él sin temor. Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, y gracias a su sacrificio tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos intermediarios ni rituales complicados, solo un corazón sincero que anhele su presencia. Aunque hayamos fallado muchas veces, Dios sigue siendo nuestro refugio. Él nos cierra la puerta a quienes lo buscan con humildad y deseo de transformación. Orar con confianza fortalece nuestra relación con Dios. Cuanto más lo hacemos, más natural se vuelve. Dios no es un rey lejano, que solo recibe peticiones en ocasiones especiales. Es un Padre amoroso que siempre está disponible para escucharnos y guiarnos. La oración nos acerca a Él y nos ayuda a experimentar su amor de manera tangible. Así que hoy, levanta tu voz, acércate con fe y ora con la certeza de que Dios te escucha y te recibe con amor. No importa cuántas veces hayas tropezado o cuán lejos sientas que has estado de Él, su gracia es suficiente para restaurarte. Él está esperando por ti con los brazos abiertos. No dudes en acercarte, porque en su presencia encontrarás paz, sanidad y fortaleza para seguir adelante. Número 11. Dios escucha el clamor de los justos. Salmo 34, 17. Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Cuando clamamos a Él con fe y sinceridad, su oído está atento y su corazón dispuesto a responder. La Biblia nos asegura en Salmo 34, 17. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Esta es una promesa poderosa, una verdad que nos recuerda que nunca estamos solos, que nuestro Padre Celestial nos escucha en cada circunstancia. Clamar a Dios no es simplemente orar con palabras rutinarias. Es abrir completamente el corazón delante de Él. Es reconocer nuestra dependencia de su poder y su gracia. Es expresar cada temor, cada deseo y cada carga sin reservas. No se trata de una repetición vacía, sino de una conversación sincera con el Dios que nos ama y desea nuestro bienestar. Sin embargo, que Dios escuche nuestra oración no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16, 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La vida cristiana no es una ausencia de problemas, pero sí una certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. Cuando clamamos en angustia,
Él nos da la fortaleza para resistir, la sabiduría para actuar y la paz para esperar en su tiempo perfecto. Dios ha demostrado su fidelidad a lo largo de la historia. En la Biblia vemos ejemplos de personas que clamaron a Él y recibieron respuestas milagrosas. Ana, la madre de Samuel, lloró amargamente ante Dios pidiendo un hijo, y en su debido tiempo Dios le concedió su petición. El rey Ezequías, enfrentando la muerte, clamó con lágrimas pidiendo más tiempo de vida, y Dios le añadió 15 años más. El pueblo de Israel, oprimido en Egipto, clamó por liberación, y Dios levantó a Moisés para guiarlos a la libertad. Cada historia nos enseña que Dios responde de diversas maneras. A veces, su respuesta es un milagro inmediato. Otras veces, nos da la gracia para soportar una prueba o nos guía por un camino inesperado que resulta en bendición. Su respuesta puede ser sanidad, paz en medio de la tormenta o una transformación en nuestro interior. Lo más hermoso de la oración es que no necesitamos ser perfectos para acercarnos a Dios. Nuestra justicia no proviene de nosotros, sino de Él. Su amor nos recibe tal como somos, y su gracia nos cubre. No hay pecado, fracaso o debilidad que pueda alejarnos de su presencia si venimos con un corazón sincero. Si hace tiempo que no clamas a Dios con todo tu ser, hoy es el momento de hacerlo. No guardes tus cargas, no enfrentes solo tus preocupaciones. Dios te está escuchando, listo para responder con amor y fidelidad. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma por dentro. Confía en que Dios escucha y responde. No siempre lo hará de la manera que esperamos, pero su respuesta siempre será perfecta. Acércate con fe, porque su oído está atento a tu clamor. Número 12. Dios es poderoso para darnos más de lo que pedimos. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o incluso imaginamos. Su poder no tiene límites. Muchas veces nuestra fe es pequeña en comparación con lo que Él es capaz de hacer. Oramos con expectativas bajas, pidiendo solo lo necesario, sin darnos cuenta de que Dios desea sorprendernos con algo mayor. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, Él solicitó sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Pero Dios no solo le concedió sabiduría, sino que además le dio riquezas y honor, cosas que Salomón ni siquiera había pedido. Esto demuestra que Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que las supera con su amor y generosidad. Otro caso impactante se encuentra en el libro de los Hechos. Los discípulos, enfrentando persecución, oraron pidiendo valentía para predicar el Evangelio. Dios no solo les dio valentía, sino que llenó el lugar con su Espíritu Santo y los fortaleció con un poder extraordinario. Su respuesta sobrepasó cualquier expectativa humana y mostró que cuando oramos con fe, Dios obra de manera sorprendente. Así es nuestro Dios. No se limita a responder de manera básica nuestras peticiones, sino que las trasciende. Nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que realmente necesitamos, incluso antes de que lo pidamos. Muchas veces creemos que Dios está limitado por nuestras circunstancias, pero su poder y su amor son infinitos. Nuestra vida de oración debería reflejar esa grandeza. Jesús también nos dio un ejemplo de esto cuando alimentó a los 5,000. Los discípulos solo veían 5 panes y 2 peces, pero Jesús sabía que Dios podía hacer mucho más. No solo multiplicó los alimentos para alimentar a la multitud, sino que sobraron 12 cestas llenas. Esto nos enseña que aunque nuestros recursos sean limitados, cuando los ponemos en las manos de Dios, Él los multiplica y hace cosas inimaginables. A veces nos conformamos con poco porque pensamos que Dios no hará más. Sin embargo, la Biblia nos llama a pedir con fe, sabiendo que servimos a un Dios ilimitado. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, se nos recuerda: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Esta verdad nos desafía a elevar nuestras oraciones y expectativas. Hoy es un buen día para orar con la certeza de que Dios no solo escucha, sino que también sorprende. Si has estado pidiendo a Dios algo pequeño, atrévete a pedir más, porque Él puede hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Confía en su poder, en su amor y en su fidelidad. Dios es un Padre generoso que desea bendecir a sus hijos abundantemente. No limites tu oración, porque Dios no tiene límites. Número 13. La oración nos llena de gozo y confianza. La oración no es solo un acto de pedir, es un camino que nos lleva al gozo y la confianza en Dios. Jesús nos enseñó a pedir en su nombre, no como si fuera una fórmula mágica, sino porque en Él tenemos autoridad y acceso directo al Padre. Cuando oramos con fe, no solo recibimos respuestas, sino que nuestra alegría se vuelve completa. Dios quiere que experimentemos su amor de manera tangible. Orar nos cambia. Nos ayuda a ver la vida con una perspectiva diferente, con ojos de fe y esperanza. No se trata solo de obtener lo que pedimos, sino de fortalecer nuestra relación con Dios y encontrar en Él una fuente inagotable de gozo. El gozo que proviene de la oración no es circunstancial. No depende de que todas nuestras peticiones sean concedidas inmediatamente, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en cada momento. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, la Biblia nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos recuerda que la oración es un acto de entrega y confianza, y que, al hacerlo, recibimos una paz que trasciende cualquier problema. Cuando recibimos respuestas a nuestras oraciones, nuestra fe se fortalece. Pero incluso cuando la respuesta tarda o no es lo que esperábamos, el simple hecho de estar en la presencia de Dios nos llena de paz. La oración no es solo una herramienta para cambiar las circunstancias, sino para transformarnos a nosotros mismos. Nos moldea, nos fortalece y nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que encontraron gozo en la oración. David, a pesar de sus dificultades, clamaba a Dios con confianza y terminaba alabándolo. Pablo y Silas, aún estando en prisión, oraban y cantaban himnos, demostrando que la comunión con Dios trae gozo incluso en medio de la prueba. Por otro lado, cuando descuidamos la oración, es fácil caer en la ansiedad y la desesperanza. Sin embargo, al orar regularmente, desarrollamos una relación más profunda con Dios y aprendemos a depender de Él en todo momento. La oración nos recuerda que no estamos solos. Tenemos un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Así que hoy, acércate a Dios con alegría. No solo porque Él puede darte lo que necesitas, sino porque su presencia es el regalo más grande. Ora con la certeza de que Dios te escucha y de que su respuesta traerá más bendición de la que imaginas. Anímate a orar con fe y gozo, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Número 14. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo. A veces, nos sentimos tan abrumados que simplemente no sabemos qué decir en oración. Nos quedamos sin palabras ante el dolor, la incertidumbre o el cansancio. Pero Dios no nos deja solos en esos momentos. Ha enviado al Espíritu Santo para ayudarnos en la oración. Qué gran consuelo saber que no tenemos que encontrar siempre las palabras perfectas. El apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no podemos formular nuestras peticiones, el Espíritu Santo toma nuestro dolor, nuestras angustias y necesidades y las presenta ante el Padre de una manera perfecta. No estamos solos en la oración. Tenemos un ayudador que intercede por nosotros. Jesús mismo vivió este tipo de oración en Getsemaní. En ese momento de angustia extrema, cuando su alma estaba abrumada, oró con intensidad
y sudó gotas de sangre. Su oración no fue una repetición de palabras bien estructuradas, sino un clamor profundo al Padre. Y en su debilidad, Dios le envió un ángel para fortalecerlo, como nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43. Esto nos muestra que Dios está presente en nuestros momentos de mayor angustia y que la oración, aún sin palabras, es poderosa y eficaz. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también lo hace conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces creemos saber lo que necesitamos y le pedimos a Dios soluciones específicas, pero el Espíritu nos dirige hacia lo que realmente es mejor para nosotros. Un ejemplo claro es el del apóstol Pablo, quien oró en múltiples ocasiones para que Dios le quitara el aguijón en la carne. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue quitarle la dificultad, sino recordarle que su gracia era suficiente y que en la debilidad se perfecciona su poder, como leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Nuestra debilidad no es un impedimento para la oración. Dios entiende incluso nuestras lágrimas, nuestros suspiros y nuestros silencios. La oración no se trata solo de palabras, sino de una relación de corazón a corazón con Dios. A veces, el simple acto de estar en su presencia, aunque no sepamos qué decir, es suficiente. Dios no necesita un discurso elocuente. Lo que quiere es un corazón sincero. Si alguna vez te sientes incapaz de orar, recuerda que el Espíritu Santo está contigo, intercediendo por ti. No te preocupes si no encuentras las palabras adecuadas. Dios escucha tu corazón. Confía en que, aún en tu silencio, Él te escucha y está obrando a tu favor. Número 15. Orar con fe nos lleva a experimentar respuestas poderosas. Orar sin fe es como sembrar sin esperar cosecha. Dios quiere que cuando oremos, lo hagamos creyendo en su poder y en su fidelidad. La Biblia nos enseña que la fe es esencial para ver la mano de Dios en nuestra vida. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que nuestra oración debe estar acompañada de una confianza genuina en que Dios escucha y responderá conforme a su voluntad. Jesús enseñó una y otra vez que la fe activa los milagros, y vemos muchos ejemplos de ello en la Biblia. La mujer cananea insistió en su petición, convencida de que Jesús podía sanar a su hija, y recibió su milagro. Los amigos del paralítico demostraron una fe tan audaz que rompieron el techo para llevarlo ante Jesús, y su amigo fue sanado. Estos ejemplos nos muestran que la fe no solo es creer, sino actuar con la certeza de que Dios puede hacer lo imposible. Dios honra la oración de quienes confían plenamente en Él. El centurión romano creyó que una sola palabra de Jesús bastaba para sanar a su siervo, y Jesús se maravilló de su fe. Qué impresionante que el mismo Hijo de Dios se asombre por la fe de alguien. Esto nos demuestra que la fe genuina mueve el corazón de Dios y trae respuestas extraordinarias a nuestras vidas. Sin embargo, a veces no vemos la respuesta de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. La fe nos permite seguir orando sin desanimarnos, porque confiamos en el carácter de Dios. Él es amoroso, justo y fiel, y nunca deja una oración sin respuesta. Puede que la respuesta no llegue como esperamos o en el tiempo que deseamos, pero podemos estar seguros de que Dios siempre obra para nuestro bien. Orar con fe transforma nuestra vida. Nos llena de paz, esperanza y seguridad en Dios. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias y nos permite descansar en la promesa de que Dios es soberano. La fe nos anima a seguir adelante, incluso cuando todo parece difícil. Nos recuerda que no caminamos solos, sino que tenemos a un Padre Celestial que cuida de nosotros y que tiene el control de todo. Entonces, ¿estás orando con fe o con dudas? Dios quiere que creas en su poder antes de ver el milagro. La fe no es solo un sentimiento, es una decisión de confiar en Dios por encima de lo que vemos. Hoy, haz una oración audaz. Cree
que Dios ya está actuando, aunque no lo veas todavía. La fe mueve montañas, y Dios honra a aquellos que confían en Él sin reservas. No dejes que la duda limite lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ora con fe, espera con paciencia y prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse de maneras que jamás imaginaste. A lo largo de este mensaje, hemos descubierto que la oración no es solo palabras, sino una conexión profunda con Dios. Los 15 versículos que hemos explorado nos han mostrado que Dios escucha, responde y obra poderosamente en la vida de quienes se acercan a Él con fe y sinceridad. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen efecto, recuerda esto. Dios no es indiferente a tu voz. Él está más cerca de lo que imaginas, atento a cada clamor y listo para responder en el tiempo perfecto. Ahora te toca a ti. No dejes que la oración sea solo un hábito ocasional. Conviértela en el fundamento de tu vida. Aplica estos versículos en tu día a día, reflexiona en ellos y permite que transformen tu manera de orar y de vivir. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite y dime en los comentarios, ¿cuál de estos versículos impactó más tu vida? Recuerda, Dios escucha, responde y su poder se manifiesta en la oración de un corazón sincero. Nos vemos en el próximo mensaje.